derechos humanos del trabajador frente a la globalización. De manera muy breve les comento la semblanza curricular de Celina. Ella es maestra y licenciada en Derecho con mención honorífica por la UNAM. Ha participado en diplomados de Derecho Laboral Comparado y de Derecho Internacional, auspiciados por la Organización Internacional del Trabajo, sede México-Cuba, el CEINTRA y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También ella es profesora en otras universidades, específicamente en la Universidad Autónoma del Estado de México y en la Universidad Tecnológica de México. Ha sido ponente en varios congresos también, que precisamente el desarrollo de esta investigación pues nos ha permitido asistir a diversos foros presentando los avances de la misma, y todos nosotros hemos participado en ese sentido. Y bueno, es miembro permanente de este seminario de investigación y del proyecto. Entonces escuchamos a la profesora Álvarez Amador con sus derechos humanos del trabajador. Muchas gracias. Muchas gracias. Me agradezco el espacio, sobre todo en esta Feria Internacional del Libro muy importante, pero además a ustedes la presencia, el interés sobre este libro. Bien, como lo mencionó la doctora Luisa y el doctor Klaus Miller, este libro fue un gran trabajo, pero a la vez gran interés por parte de nosotros los integrantes para realizar pues cada uno en su línea de investigación de acuerdo al artículo que se escribió. En mi línea de investigación he tenido la rama laboral en la cuestión, como el título dice de mi artículo, los derechos humanos del trabajador frente a la globalización. Habló el doctor Klaus Miller de la constancia de un fenómeno global, globalización, no solamente como el fenómeno económico que tenemos de la década de los 80 hacia adelante, sino también perteneciente a un estado neoliberal en el cual pretende, las circunstancias se ha pretendido de cambiar las tareas del Estado para dejarlas al interés de particulares. Específicamente en mi artículo hablo sobre la constancia de cómo se desarrolla la globalización en diferentes entornos, no solamente financiero, cultural, el aspecto también de las circunstancias que manejamos en las cuestiones económicas, sino en la cooperación del trabajo. ¿Qué es lo que está pasando hoy en México y en todo el mundo? Tenemos nuevas formas de trabajo. Esto es el outsourcing, la tercerización, que de alguna manera en español lo tenemos, es decir, la relación patrón-trabajador ya no está, sino hay un tercero que se llama empresa terciaria, que viene a realizar la contratación de trabajadores. ¿Qué implica? Bueno, implica la serie de terminar derechos humanos laborales de protección, de cumplimiento por parte de ¿qué? Del Estado, a través de esa positivización que tenemos en la Constitución Política de México, en la constancia de un artículo 123 constitucional, que nos plantea derechos humanos laborales, como cuáles: seguridad social, vacaciones, aguinaldo, las circunstancias si pertenecemos al apartado A, que nos den utilidades en las empresas cuando se da ese supuesto, si pertenecemos al apartado B, que se nos den las circunstancias del fondo de vivienda, etc. Toda esta manifestación con estas empresas de outsourcing, que no solamente están en el mercado de empresas transnacionales, está también ya en el sector público, que está implicando pues que un tercero está contratando y que el patrón inicialmente pues ya deslinda toda responsabilidad. Pero además estos derechos humanos laborales se están perdiendo. Entonces, pues esa es una nueva forma que nos ha dado la globalización. ¿Por qué? Porque nos implica una competitividad de las empresas. Esto es una mejor producción. ¿Para qué? Para generar ganancias. Y esto implica pues esa reducción de derechos humanos laborales. Otra instancia que nos hemos manifestado, y aquí está escrito, es la circunstancia de teletrabajo, es decir, un trabajo a distancia. Yo ya no necesito estar en la oficina trabajando, lo puedo hacer desde mi casa o desde cualquier otro lugar. ¿Y qué puede ser? Pues me están pagando. Aquí, ¿qué diferencia hay? ¿Qué pasa con el tema de accidentes de trabajo? ¿Qué pasa con la relación? También ventajas, ¿verdad?, de estar en casa y no venir a la cuestión del tráfico, ¿verdad?, todo el tránsito que a veces vivimos en el estado, ¿verdad?, área metropolitana, y venimos a la ciudad, y todo eso implica, pues, genera costos. En casa, pues, es más benéfico, pero ¿costos de qué? Bueno, pues yo voy a pagar la luz, ¿verdad?, yo voy a pagar las
mis herramientas que utilice en el trabajo. Todo ello implica también qué pasa con las circunstancias de mis vacaciones, ¿van a ser igual? Toda esta transformación del derecho laboral, no solamente, repito, en México, sino internacionalmente, pues ha ocasionado esa violencia. La violencia que nos genera es las circunstancias de la violencia económica, que indica la Organización Internacional del Trabajo. Este es un organismo internacional dedicado a la defensa de los derechos de los trabajadores. Nos da un estandarte que se llama trabajo decente. ¿Qué es tener un trabajo decente? Nosotros lo tenemos plasmado en la Ley Federal del Trabajo en el artículo 2, indicándonos, es un trabajo digno, condiciones dignas, adecuadas, ganar salario igual, ¿verdad? A trabajo igual, salario igual. No 88 pesos, que ahorita está en un salario mínimo, sino tener para qué vivir, pero además recrearse. Eso no estamos teniendo ahorita en México. En México se está viendo esa vulnerabilidad de derechos humanos laborales. ¿Por parte de quién? Bueno, pues el Estado no ha manifestado las circunstancias, tanto sectores empresariales como las asociaciones patronales, ¿verdad? Por ahí deriva que no es necesario subir el salario. ¿Pero por qué lo hacen? Porque hay empresas con políticas y directrices de acuerdo a la globalización que lo único que importa es que producir. Y producir es igual a ganancias. Aún y a pesar de la pérdida de esos derechos humanos laborales de los trabajadores. Entonces, todo esto implica en este artículo qué es lo que pasa. Nosotros tenemos una legislación no solamente nacional, sino tenemos una legislación internacional. Dependemos de convenios ante la Organización Internacional del Trabajo como el 87, que nos habla de una libertad sindical. Yo tengo derecho como trabajador a formar sindicatos. Si quiero o no, ¿qué nos limita en el derecho mexicano? Pues la cláusula de exclusión, ¿verdad? Que nos dice, si tú no perteneces a un sindicato, no entras a trabajar. Si tú te sales del sindicato, te despido sin responsabilidad para el patrón. Entonces, toda esta vulnerabilidad que viene de derechos está manifestada en este artículo. Las conclusiones del artículo es, ejemplos tenemos a nivel internacional, como en el caso de Dhaka, ¿verdad?, que se dio en una fábrica textil. Igual se sorprendieron, ¿verdad?, que las trabajadoras estaban en condiciones deplorables. En México lo tuvimos ahorita el 19 de septiembre, aquí en el centro, ¿verdad? Igual, después del 85 se volvió a repetir que todavía se están violando derechos de trabajadores que no están siendo protegidos. Muchas gracias. Agradecemos a Celina Álvarez su exposición respecto del artículo Los derechos humanos del trabajador frente a la globalización. Muy bien. El siguiente en participar es nuestro compañero, el maestro en Derecho José Carlos Nussbaumer Ayala. Él es licenciado y maestro en Derecho por la UNAM. Se desempeña como abogado litigante, además de ser profesor también en la misma universidad. Es miembro del Instituto de Estudios para España, Portugal y América Latina de la Universidad de Augsburgo, Alemania, en donde realizó una estancia de investigación hace un año, más o menos, estuvo por allá algún tiempo. Y bueno, ha realizado también diversos cursos en otras universidades de Italia, Portugal y Alemania. Un dato interesante, ¿no?, acerca de el perfil de nuestro equipo, que él también está certificado en 4 idiomas. Como ahorita ustedes han escuchado, el doctor, él tiene la formación en filosofía, la maestra Carlos y yo compartimos la formación como abogados. El maestro José Luis, ya leeré su semblanza, él es licenciado en Relaciones Internacionales, y la maestra Leticia Sarmiento, que anda por ahí también y que escribió un artículo buenísimo sobre el linchamiento, que a lo mejor al final brevemente también nos lo puede comentar. ¿Dónde está Leti? Ella es socióloga, ¿no? Entonces, bueno, aquí se puede ver un poco la diversidad de nuestro grupo de investigación. Y bueno, Carlos nos va a hablar de su tema, supuestos y consecuencias de la violencia por omisión en el Estado mexicano. Hola, buenas tardes. Me gustaría agradecerles que estén aquí, y también, aprovechando, me gustaría agradecer a la universidad, a la FES Acatlán, y a la DEGAPA, que es quien nos publicó también el libro, ¿no? Entonces, pues, un agradecimiento, vale la pena decirlo. Bueno, ahorita se está destacando, la doctora Gaby estaba hablando ahorita de la faceta, digamos, multidisciplinaria del proyecto. En ese contexto, vale la pena señalar que
la idea o el eje central sobre lo que todo gira en torno a los temas desarrollados en este libro sería, ok, como lo dice ahí, violencia política, disfuncionalidad de derecho. Entonces, en ese contexto, cada uno desde diversas perspectivas de la realidad, que finalmente eso constituye las ciencias. Es una realidad que se aborda desde diversas perspectivas, que puede ser la médica, la sociológica, la filosófica, la jurídica, etc. Ahí está. Y entonces, cada uno desde diversas perspectivas o desde una visión multidisciplinaria elige un tema que se desarrolla y se aborda en el libro, ¿no? Entonces, así podemos encontrar temas desarrollados desde una perspectiva jurídica, como puede ser la cuestión del derecho laboral, desde una cuestión sociológica o filosófico-política, como la que desarrolla el doctor Klaus. Yo, como señaló Gaby, yo desarrollé, me interesó la idea de la violencia por omisión. Y es que usualmente cuando se piensa en violencia, estamos pensando en realidad bueno, lo más común es pensar, por ejemplo, en una manifestación y llega la policía, reprime, macanazos, gente a los camiones, tehuacanazos y bueno, todo esto. O podemos pensar en una guerra en donde llega a un país, señala a otro y le dice, no, es que yo presumo que tú tienes armas de destrucción masiva. No, es que no tengo, no, sí las tienes. Y boom, agarra, invade y después dicen, no, pues es que siempre no tenía, ¿verdad? Armas de destrucción masiva. Bueno, y entonces, situaciones como esas, pero lo cierto es que dentro de toda esta violencia por acción, que es lo que estamos desarrollando o es de lo que estamos hablando, hay implícita violencia por omisión que suele pasar inadvertida, se suele ver o minimizar, hablándose de incompetencia, de ignorancia, de, no sé, corrupción tal vez, que sí lo conlleva, impunidad. Finalmente se habla de o se lleva implícita la idea, la noción de un no hacer, particularmente estamos hablando de la violencia por omisión del Estado, estamos hablando de que agentes del Estado tienen una obligación de ejercer ciertas atribuciones legalmente conferidas que deben de representar en razón de la investidura que se les ha otorgado y entonces lo dejan de hacer de manera injustificada, ¿no? Y eso finalmente constituye fuente de violencia y que de hecho desde mi perspectiva es más común que la violencia por acción. Ahora, me gustaría retomar algunos datos que suelo relacionar con el tema cuando expongo esto. Por ejemplo, vamos a situarnos al 24 de enero del 2002, el informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados. Este relator hace referencia a la violencia que se está viviendo en el norte del país, particularmente estamos hablando de las muertas y desaparecidas en el norte del país, y entonces usa 5 calificativos para calificativos para calificar, lamento eso, 5 adjetivos mejor, para calificar la actuación de las autoridades. Entre ellas se encuentra que son ineficaces, son incompetentes, son indiferentes, son insensibles y negligentes. Y cito un fragmento del informe, dice: el nivel de impunidad y corrupción en México constituye un tremendo problema social cuyo origen radica en un sistema político controlable durante casi un siglo por un solo partido que no tuvo que rendir cuentas de sus actos, situación que se ha visto agravada por el creciente tráfico de drogas. Luego, también resulta interesante ver lo expuesto por la relatora Margaret Secagia de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores en derechos humanos del 5 de agosto del 2013, en donde señala, y cito: en México los defensores de derechos humanos, particularmente los de derechos humanos vinculados al medio ambiente, son asesinados en un promedio de 1 de cada 3. 1 de cada 3. Estamos hablando de un índice de mortalidad por defender el medio ambiente en México, según lo señalado por la relatora, del 33.33%. Ningún deporte extremo
tiene ese índice de mortalidad. Luego, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura señala en su informe del 29 de diciembre del 2014 que, y cito, la tortura es generalizada en México, ocurre especialmente desde la detención hasta la puesta a disposición de la justicia con fines de castigo e investigación. Ok. Y sumado a esto podemos hablar de, no sé, el índice de percepción de la corrupción de diversos años, en donde México se encuentra cada vez avanzando más en niveles alarmantes de corrupción. Actualmente ya salió el del 2017 y bueno, ya superamos Rusia. Antes era de los países considerados más corruptos. Bueno, ya estamos en un índice, dentro del índice, abajo de Rusia. O sea, somos más corruptos que Rusia, ¿no? Y también podemos hablar del índice global de impunidad desarrollado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas de Puebla. Yo hago referencia al del 2015, en donde de 193 países miembros de las Naciones Unidas, solo 59 de esos 193 países tenían información suficiente para que pudieran entrar y se evaluaran dentro del índice, pero de esos 59 países, que eran de los 5 continentes, estamos hablando que México se situó en un lugar nada envidiable del 58, considerando que el 1 es el nada impune y el 59 era el más impune y eran Filipinas. Bueno, nosotros nos ubicamos en el 58. Ok. ¿Y qué implica todo esto? Estamos hablando de violencia por acción usualmente, pero como les repito, para que la violencia por acción se lleve a cabo, tiene que haber violencia por omisión implícita. Es decir, para que llegue un oficial y sea, por ejemplo, susceptible de ejercer atribuciones más allá de lo que la ley le permite, entonces estamos hablando de que también tiene que haber alguien que no aplica la normatividad y que no impone las consecuencias jurídicas por ese actuar, ¿no? Y entonces eso es lo que yo me dedico a desarrollar en este artículo. Me dedico a desarrollar la violencia por omisión del Estado mexicano. Hablo evidentemente de la violencia por acción, hago la distinción, hablo de la violencia por omisión y dentro de las consecuencias interesantes que pueden venir con referencia a esto, pues para empezar es la ruptura del Estado de Derecho, en donde la ley se convierte, como dijo Ferdinand Lasalle, en una mera hoja de papel y en realidad pues su efectividad está en entredicho. También se puede entender que la gente deja de creer en las instituciones jurídicas. ¿Y qué conlleva esto? Pues reacciones mediante las cuales las personas tratan de autohacer justicia, como el tema que desarrolla la maestra Leticia, que es el linchamiento. El linchamiento finalmente es uno de estos mecanismos de autodefensa que surgen por la desesperación de las personas de no encontrar justicia en las instituciones legalmente creadas, ¿no? También se genera una cultura del aguante. Este término yo lo extraigo de una investigadora polaca que analiza la sociedad mexicana y justamente nos califica con eso, ¿no? Que existe esta cultura del aguante. Muy interesante su artículo y bueno, se desarrolla eso y surge como parte de las consecuencias de esta clase de violencia generalizada que se expande por el país, en el cual la gente prefiere no meterse en problemas o no hacer nada porque no quiere problemas cuando los problemas están, ¿no? Y lo único que tienen que decidir es si hacen o no. Y finalmente se atenta contra la naturaleza misma del Estado en el entendido de que el artículo 39 constitucional y diversos instrumentos internacionales como la Carta de las Naciones Unidas señalan que la naturaleza de los estados es justamente estar ahí en beneficio del pueblo. Pero la pregunta es, ¿cómo es posible que algo que se crea y que se instala a nuestro beneficio actúe en contra de nosotros mismos sin desintegrarse de manera inherente, ¿no? O sea, atentar contra su propia naturaleza sin romper o colapsar, lo cual hace pensar si realmente esa es la real naturaleza del Estado. Esa es la teoría rusoniana sobre el Estado, que es esa teoría del pacto social y todo eso, sigue vigente, o si en algún momento lo fue. Y pues bueno, esperemos que se animen a adquirir la obra. Me parece que es bastante interesante, no solamente porque yo escribí, sino que realmente hay unos temas desarrollados aquí muy interesantes. Y pues bueno, gracias por su atención.
maestro José Luis es autor del artículo La genealogía de la violencia contra la mujer, el origen del culto a la muerte y del feminicidio en México. José Luis es licenciado en Relaciones Internacionales y maestro en Política Criminal por la UNAM, Tezacatlán. Cuenta con una especialidad en Filosofía y Psicoanálisis por la Asociación Psicoanalítica Mexicana, así como en Psicología Gestal en el Centro de Desarrollo Humano y Psicoterapia Gestal en la ciudad de Oaxaca. Actualmente estudia, o ya más bien está por concluir, ¿verdad?, el doctorado en Derecho en la misma Tezacatlán, y se ha desempeñado como profesor en el Tecnológico de Monterrey, la Universidad del Valle y algunas otras universidades. En su faceta de escritora e investigadora ha participado en varias revistas científicas y obras colectivas en temas de antropología criminal, psicoanálisis, criminología y derecho. Entonces vamos a escuchar al maestro José Luis García Espinosa. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por su presencia. Ahí a la compañera le faltó agregar algo que no les había dicho, pero lo aprovecho esta ocasión para decirlo. Estamos ahora coordinando un proyecto de investigación en la Sociedad de Policías de Naucalpan, que aquí hacen presencia, y pues el proyecto tiene que ver con derechos humanos y de alguna forma la eficientización de la policía. Entonces, pues agradecerle también a las autoridades que hacen posible este evento. Me refiero a las autoridades de la Tezacatlán, de la UNAM, y a la de JAPA, que es de JAPA, Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM, que es quien hace posible este libro, esta publicación. Como decía mi compañera, efectivamente, mi artículo se llama La genealogía de la violencia contra la mujer, el origen del culto a la muerte y del feminicidio en México. Nos preguntamos muchas veces, y hoy más que nunca tal vez, ¿por qué este recrudecimiento de la violencia de género? ¿Por qué este recrudecimiento del feminicidio y de la violencia contra la mujer? Hoy estamos muy atentos porque venimos de una generación de mujeres mucho más participativas que habían estado, digamos, ocultas en la esfera privada durante siglos, y es apenas hasta el siglo pasado que las mujeres toman la bandera de su liberación, etcétera, y empiezan a poner muchos temas que habían quedado rezagados o que nosotros los hombres tal vez no habíamos puesto atención, y que con su participación y con sus aportaciones como investigadoras, como luchadoras sociales, como juristas, jueces, etcétera, pues tienen nuevos temas que pues hasta hace un siglo tal vez no eran tocados, pero al tocarlos nos damos cuenta de que hay fallas, y hay fallas enormes, porque resulta que México es uno de los países en los que se comete más violencia de género en el mundo. Ya conocemos todos el caso de Ciudad Juárez, el caso de Veracruz, el caso del Estado de México, el caso de aquí y el caso de muchos más estados en los que la violencia de género va en aumento. Entonces, la pregunta principal es: ¿cómo surge la violencia contra la mujer? Es decir, ¿qué la desata? ¿Cómo se dio? Y es por esto que hay que hacer una genealogía. En este caso, la genealogía es ir siguiendo el hilo de sangre, normalmente de una familia, de un apellido, de una raza, tal vez, pero cuando ésta continúa, cuando ésta se hereda, cuando hay un linaje que se va compartiendo generación tras generación. En este caso, la genealogía de la violencia, como se estudia aquí, es a partir de ese hilo de sangre, pero que se derrama, que se interrumpe. Cuando se interrumpe una genealogía, digamos, real, en este caso me refiero muy concretamente a la genealogía, o bueno, a los orígenes de la nobleza mexica colhua, mexica tolteca, digamos, en donde se tiene una versión
versión acerca de la historia en donde hay una igualdad de género que se sustenta en sus mitos, porque para los mexicas toltecas no había un creador varón como lo ha hecho creer la curia romana, en la actitud latina, digamos, sino que existe una dualidad, un ser doblemente hombre, doblemente mujer, que cohabitan un espacio en el 13º cielo y a la vez son uno solo. Es hometeo, es doblemente hombre, doblemente mujer. Es esta dualidad cósmica engendradora de los demás entes en el universo, las esencias, etc. En contraste con la versión erotizada del Padre en la tradición latina romana. Cuando llegan los castellanos en el siglo XVI, viene una persecución de la figura femenina. Vamos a darnos cuenta que la figura femenina era muy importante porque era la partera. La acción de la ginecología y la obstetricia era de mujeres, entre mujeres y para mujeres. Realmente el hombre, el sanador, el médico masculino, no estaba en ese proceso, sino la mujer. Entonces, cuando llegan, obviamente es la conocedora de las hierbas, de la magia, de los mitos ancestrales, y es la primera que es perseguida, catalogada como bruja por la Inquisición, y entonces viene una matanza de mujeres, se conoce como la cacería de brujas, en las que las mujeres son las primeras afectadas. Eso en primer término, digamos, que las mujeres que tienen el culto por la madre, porque de la madre tierra, me estoy refiriendo a la madre naturaleza, van a plantear que para ellas la diosa madre es la diosa tierra. Y entonces, cuando llega la figura paterna, la figura del Dios Padre o la figura cristiana, entonces la figura de la madre queda relegada, que después tomará un papel con la Virgen de Guadalupe. Pero esta es, digamos, una figura que llega con los españoles y llega para terminar con el culto a la madre tierra. El vínculo o la razón era importante, porque para los indígenas, si la tierra era su madre, no podía ser vendida. Le preguntaban, ¿cuánto vale la tierra? Pues, ¿cuánto vale tu madre? No tiene precio. Y, no, pues entonces lo primero que hay que hacer es quitarte de la cabeza, primero, suprimir todo el culto a la madre tierra, que en este caso son las parteras y las mujeres medicina las que lo encabezan, en primer lugar. Entonces, pues hay que eliminarlo. Y después, eliminar el culto a la tierra, porque de esa forma se puede vender. Si yo tengo en la cabeza, como raza, como especie, digamos, como etnia, la idea de que la tierra no se vende, no se ultraja porque es un ser vivo, jamás la voy a vender y siempre voy a estar en oposición a ello. Sin embargo, si la figura de la madre tierra, la Tonantzin, se transfiere a la reina madre, que en este caso es la Virgen de Guadalupe, entonces al indígena se le empieza a, digamos, en este proceso de evangelización, es despegar los pies de la tierra. Es decir, la tierra ya no vale, ahora la deidad está en el cielo, pero es la madre tierra, ¿no? Tonantzin, no, es la Virgen de Guadalupe y está en otro estrato. Entonces, todas esas mujeres que fueron asesinadas fueron con el objetivo de erradicar este culto, pero estas mujeres tal vez tenían hijas o tal vez tenían nietas, a quienes ya daba miedo, por ejemplo, ya hacer este tipo de prácticas. Entonces empieza a crecer esta religión patriarcal con el miedo y se empieza a instaurar en otros cultos que después revisaré yo, como es el culto a la Santísima Muerte, que se intenta vincular con el culto a la Mictlanzíhuatl, que es la figura de la muerte, a quien según se le ofrecían sacrificios humanos. Pero yo quiero decir algo, y con esto termino,
acerca de la existencia de los sacrificios humanos en México, y dice Fray Bartolomé de las Casas, en el siglo XVI, igual contemporáneo de otros frailes que escribieron acerca de que sí existían sacrificios humanos, dice él: esto de sacrificar hombres y comerlos, como dice Gómara, yo creo que no es verdad, porque siempre oí que en aquel reino ni hubo sacrificios de hombres, ni se supo qué cosa era comer carne humana, y decirlo Gómara, como aquí sí, ni lo vido, ni lo oyó, sino de boca de Cortés su amo, y que le daba de comer, tiene poca autoridad. Después, un poco más abajo, dice: de todos estos españoles que escriben sus horribles hazañas, infamar todas estas universas naciones para excusar las violencias, crueldades, robos y matanzas que les se han hecho y cada día y hoy les hacen. Es decir, que así como está la versión de que existieron los sacrificios humanos, también en el mismo siglo XVI hay una versión de un fraile que esto no es cierto, y que no solo no es cierto, sino que además lo utilizaron para dominar, porque entonces se les vincula a una versión satánica, digamos, de la historia, cuando ni siquiera sucedió. Entonces, esto nos acerca a ver que si no hubo sacrificios humanos, entonces tampoco hubo sacrificios de doncellas, por supuesto. El mito de que los aztecas mataban mujeres también se cae. Entonces, queda nada más latente la pauta de que el origen de la violencia en contra de la mujer en México llega con las versiones patriarcales lógicas de apropiación de la tierra. El tema es mucho más extenso, yo hasta aquí lo dejaría. Los libros están allá atrás, son dos. Uno es la edición pasada, en donde también tenemos varias aportaciones, los que estamos aquí en la mesa. En mi caso, el tema es de narcotráfico, la compañera Gaby hace de inmigración, el doctor hace un trabajo acerca de las matanzas y las masacres, llegando hasta las masacres estudiantiles y todo esto. Entonces, yo aquí lo dejo. La lectura es bastante agradable, yo se la recomiendo, y muchísimas gracias por asistir. Gracias. Gracias a todos los ponentes, y pues el tiempo es implacable y ya tenemos que casi concluir, pero bueno, es intencional que el profesor solamente pudo plantear sus premisas, porque de ahí llegar a Ciudad Juárez, entonces hay que leer el capítulo, ¿verdad? El artículo, ese fue ahí el plan. No quiero terminar y pasar a la sesión de preguntas sin mencionar a los compañeros que no están hoy con nosotros, y me refiero al maestro Edgar Evaristo, que escribió sobre los derechos humanos en México frente a la violencia estatal, o al maestro Ricardo Olvera, que incluso hace un análisis de la guerra civil ucraniana, pero en específico al maestro Héctor Ramírez Velasco, que dejó de alguna manera un bosquejo ya muy acabado de su artículo La crisis de los derechos fundamentales y el garantismo en el derecho mexicano, y que desafortunadamente falleció durante la elaboración de este libro. Por eso es que a su memoria dedicamos también la obra. Entonces ahora a lo mejor tenemos tiempo de una o dos preguntas, pero les voy a pedir que sean súper breves, porque ya nos pasaron un papelito de acabar. Entonces aquí, y el señor de allá atrás. Maestros, yo les quiero preguntar, ¿ustedes no han pensado que a lo mejor la diversidad del abanico de temas que tratan ustedes podría converger en uno solo, que no es más que la consecuencia de que hace mucho los gobiernos dejaron de su actividad principal, que es guiar las actividades productivas del país, y que el país no genera riqueza? En realidad cada día nos empobrecemos más y la desigualdad se agrava, y que si eso lo pudieran cumplir, pues no tenemos que ser ni tan violentos, ni tenemos que tener problemas de contacto con municipios, porque en realidad mucho de la problemática que presentamos se resolvería el día que otra vez el país volviera a crecer económicamente como creció hasta los 70 con el milagro mexicano. Yo quiero hacer una pregunta sobre la violencia en México y la minería. La pregunta es esta: ha crecido mucho la violencia en los últimos años de las mineras vinculadas al Estado mexicano, tanto al gobierno federal como a los estados, y en muchas partes del país una gran violencia, les están quitando sus tierras, su medio de sobrevivencia a las comunidades indígenas, a los
alternativas ven desde el punto de vista de derecho que el pueblo mexicano pudiera parar en la violencia de las mineras y del Estado por este terrorismo? Sí, muchas gracias, muy interesantes. Por cierto, sí, la violencia ya está en todos los abanicos que tratamos en el libro y sigue dándose, ¿no? Si bien es cierto, el milagro mexicano en los años 50 fue, pues no ha sido, después ya de los 70, 80, cada vez ha sido deteriorado este Estado mexicano, que se ha visto y vinculado a este neoliberalismo. Cedo a lo particular, yo me deslindo, salud, trabajo y todo lo demás, que lo hagan las empresas, ¿verdad? O el sector privado. Y pues eso nos provoca esa carencia, ¿verdad? Y sobre todo esa desigualdad social cada vez más fuerte en México. En cuanto a las mineras, ¿qué podemos decir? Mineras que ya están siendo compradas por empresas transnacionales, principalmente los canadienses, y los mineros cada vez en condiciones deplorables de trabajo. En la circunstancia, por ejemplo, pasta de cochos, tenemos por ahí, en la circunstancia que hasta la fecha, pues a las viudas no se les pagó, y las investigaciones pues siguieron, ¿verdad? Y por ahí ya ahorita tenemos a Napito, como así se le dice, por ahí ya la propuesta de Morena. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué un líder de los mineros, sin ser minero, porque nunca trabajó de minero, es líder defendiendo supuestamente los derechos de los mineros? ¿Cómo voy a defender si yo nunca fui minero? Y si no sé las condiciones deplorables en las cuales están esa minería, sobre todo que ha pasado accidentes laborales y que no se trabaja y no se da la paga igual, ¿verdad? En esas condiciones insalubres. Entonces, lamentablemente el Estado mexicano pues ha sido partícipe de todo ello. ¿Hay una pregunta más ahí? ¿Sí? ¿La última? Sí, gracias. Maestro José Luis, bueno, para nosotros es un gusto que nos hayan invitado a la presentación del libro. A nombre del Centro Jurídico y Policial de Naucalpan, me dirijo al doctor Müller en relación al artículo que escribió el doctor Baumer, que dice que la violencia por acción es causal de una violencia por omisión. Y en cuanto a un artículo que salió por la fuente de proceso, en donde Alemania hace un llamado a sus connacionales para que tengan precaución en cuanto a visitar algunos municipios con altos índices delincuenciales, y entre ellos se encuentra Naucalpan. Nuestro instituto jurídico se encuentra en Naucalpan, y nosotros, Sociedad de Policías, Instituto Jurídico, y de la mano con el maestro José Luis, que él da clases y es un orgullo tenerlo como profesor de Derechos Humanos, nos está ayudando, y queremos nosotros no coadyuvar, porque esa palabra se está utilizando como moda. Nosotros queremos ayudar y poder subsanar un poco lo que está pasando en el municipio de Naucalpan. Y regreso en cuanto al artículo del maestro, para usted, doctor Müller, ¿qué opinión nos puede dar? Porque para nosotros es vergonzoso que hasta su país llegue los altos índices de delincuencia que se están desarrollando en Naucalpan y en alguna institución que usted visita y es investigador, como lo es ENEP Acatlán. ¿Qué nos podría decir de eso? Ya, podemos hacerlo un poco breve, ¿no? Pero tenemos que hacerlo breve. Mira, yo también vivo ahí en Naucalpan, estudio en Naucalpan, y pasan desgraciadamente estos eventos. Recientemente una maestra fue afectada, entonces, ¿ya qué se puede hacer? Mira, en cierto sentido, y lo que nosotros analizamos parcialmente también en los artículos, también es un problema de la distribución de la riqueza. Entonces, mira, se tiene que empezar desde el punto económico, también desde el punto jurídico, evitar las altas niveles de impunidad que existen, ¿no? Entonces, hay que ver realmente si, bueno, lo que nosotros tratamos de expresar aquí, si existe realmente una disfuncionalidad del derecho, es decir, si existe un derecho pero no se aplica, entonces todos estos, tanto económica, política y socialmente, pues culturalmente también hay que hacer cambios. Eso es lo que, porque eso es una de las cosas. Uno no puede aguantar niveles crecientes de violencia. Eso no es aceptable. Entonces sí, hay que buscar alternativas. Y eso justamente tratamos de aclarar.
Gracias a todos.